unidad, que son los recursos limitados y cómo es Dios en cuestiones ilimitados. Nuestros recursos limitados y Dios ilimitado. Y nuestra clase para el día de hoy es la quinta clase y vamos a estar leyendo. Dice, cuando tus finanzas no alcanzan. Cuando tus finanzas no alcanzan. Y vamos a estar meditando en el libro de Lucas, capítulo 12. En este capítulo vamos a estar viendo dos de las secciones. Ya saben que son 3 secciones de nuestra clase. En capítulo 12 vamos a estar viendo desde el versículo 13 hasta el 21 en las 2 partes. Y después brincamos hasta el capítulo número 21 y veremos del 1 al 4. Lucas capítulo 12. Ahí vamos a empezar nuestra clase. Y estoy empezando y no tengo mis notas. Disculpe, mis hermanos. Esta es nuestra quinta clase de esta unidad y vamos a mirar que cuando tus finanzas no alcancen. Qué importante, ¿eh? Nuestras finanzas. ¿Quién no ha manejado finanzas? Yo no estoy hablando profesionalmente. Finanzas. Recuerden, mis hermanos, que muchas veces, en ocasiones, son motivo de problemas dentro de nuestra vida, ¿verdad? Nuestras finanzas, cuando no alcanzan. Y precisamente vamos a mirar este punto al día de hoy. Y el punto principal de nuestra clase dice, confiar en Dios es riqueza mayor que cualquier prosperidad económica. Confiar en Dios. ¿Ok? La aplicación para la vida nos habla al respecto y de una forma más resumida. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? La historia se repite. El multimillonario vive en una hermosa mansión junto al mar. Eso sí, que es vida. Pero de repente recibe un diagnóstico de cáncer de páncreas. Y ahora nada de lo que tiene externamente puede curar lo que sucede en su interior. Un joven tenía un historial de trabajo que la hay tantas cosas que pueden cambiar en nuestro estado: incendios, caída del mercado, malas decisiones, adicciones, enfermedades o ignorancia pura y simple. Al final de nuestra vida, lo ve como un barómetro. La forma en que administramos nuestro dinero refleja nuestros valores, nuestros motivos, aún nuestra fe. Aprobaremos el examen aún cuando el dinero no alcance. No es cuestión de dinero, sino de corazón. Amén. Gracias, mi hermano. Y luego nos hace una pregunta en nuestra clase. ¿Qué haría si heredaras una enorme suma de dinero, que casi todos queremos, ¿verdad? ¿Qué harías con ella? Yo quiero oír su opinión. ¿Qué haría usted, mi hermana? Pues yo lo usaría para bendecir a otras personas. Porque yo vengo de bien abajo, que estoy bendecida por Dios porque nunca me ha faltado nada. Okay. Pero yo no ambiciono nada más que Dios me dé lo que me dé para poder pagar lo que yo tengo que pagar. Okay. Y yo bendeciría a otras personas que en verdad no tienen nada. Okay.
de acuerdo a su condición, usted primero resolvería su situación y luego después a otras personas. Pues sí, pero más que nada yo, en mi mente sí está, o sea, no, ¿cómo se llama? En mi mente está bendecir a otras personas, porque Dios me va a dar lo que yo necesito tener para pagar lo que yo pueda pagar. Pero usted tiene una fortuna, tiene más suficiente. Ya Dios le da. Sí, pero no me miro yo como para andar teniendo como nomás que Dios me dé donde vivir, un techo donde vivir. Perfecto. Eso le agradezco a Dios. Bien. Le agradecería a Dios. ¿No hablaría? No. ¿Hablaría? Sí, ¿cómo no? Hermana Olga. ¿Sí? ¿A usted? Buenos días, hermanos. Buenos días. Primeramente, me ha sucedido, nos ha sucedido, no enorme, pero una cantidad buena. Primero, gracias al Señor por todo y el día. Y después, sí me gustaría viajar un poco. Perfecto. Sinceramente. Y claro que, como dice la hermana, ayudar, hay muchas clubs que necesitan organizaciones. Y sí me encantaría dar eso, especialmente a los niños de alrededor del mundo que están En necesidad. en esas necesidades. Sí. Hacer donaciones. ¿Le daría algo a la hermana? Oh, claro que sí, él se espera conmigo. Bueno, estamos viendo diferentes opiniones, ¿verdad? Muy variadas que hay. A ver, mis hermanos que acaban de llegar, ya que vienen, van llegando muy fresquecitos. Buenos días, bienvenidos. Hermano Juan. No, a usted. Una pregunta, y es básica, no es teológica ni nada. Fíjese la pregunta, Juan Manuel. Sí. Si usted heredara una enorme suma de dinero, ¿qué haría con ellas? Pues sí he pensado muchas veces en eso, hermano. Muchas veces he pensado en eso. Pues una parte sería primeramente comprar mi casa, y luego mis padres. Perfecto. Una parte para la iglesia y pues ayudar a personas que en verdad lo necesitan. En necesidad. Ok, perfecto. ¿Se fijan cómo todos tienen siempre un pensamiento de cómo podemos distribuir o si llegásemos a tener dinero? Pero el patrón que se repite en todas esas tres opiniones fue que primeramente voy a solventar mi necesidad. ¿Sí? Curiosamente, déjenme les platicando con un compañero de trabajo, me decía, oye, ¿ya viste el Powerball? ¿Cuánto dinero tiene ahorita en bolsa? Dije, pues yo en realidad no. Sí lo miro, pero no. Dice, tiene como 100 y tantos miles de millones de dólares. Le digo, está bien. Dice, si compráramos un boleto y nos sacáramos la lotería, ¿qué haríamos? Le dije, pues para empezar, yo no compro. Yo soy de Monterrey, yo no compro. Pero no, si llegase a tener dinero, pues lo lógico, ¿verdad? Cubrir mis necesidades y ya le empiezo a explicar. Y luego él me dice, yo le digo a él, ¿y tú qué harías? Dice, también igual que tú, primero mis necesidades y luego después ir viendo en dónde poder ocupar el dinero. Pero dice, pero ya que lo dices, dice, si yo me sacara el dinero, me dice, ¿tú tienes necesidades? Le digo, sí, ¿cómo no? ¿Y como cuáles? No, pues ya le empiezo a enumerar. Dice, y una de ellas, por ejemplo, le llamó la atención a él. Le digo, yo debo mi casa todavía. Dice, si yo me sacara el dinero, créeme que yo te ayudaría pagándote tu casa. Digo, ¿eso harías por mí? Si yo, o sea, somos compañeros de trabajo. Dice, sí lo haría. Dice, porque casi la mayoría de la gente, como ustedes acaban de decir, harían donaciones a partes donde se necesitan. Y si tú eres mi compañero de trabajo, que ya tenemos tantos años trabajando, pues te ayudaría con algo. Dije, pues está bien, sí te creo, pero espero que cuando tengas el dinero no se te olvide, ¿verdad? Y espero que te saques el dinero, hermano Víctor. Sí, hermano, yo antes deseaba tener dinero y una vez le dije a mis compañeros de trabajo, hombre, yo no sé por qué Dios no me da dinero. Y la contestación de ellos me dijo, Chilango,
Dios no le dio alas a las víboras. ¿Y sabe de qué llegué a entender? No. De que el dinero se hizo para los ricos. Porque cuando uno está pobre, mi patrón tiene mucho dinero y agarra unas paquetotas de billetes y los mueve, y él sabe que le roban y ni se preocupa. Sí. Él sabe que lo roban. Cuando y no ni se da cuenta. preocupa. Cuando uno no tiene y ve que lo roban, hasta le anda pegando un ataque al corazón. Eso dice el dicho es, uno cuida lo que tiene. No me vayan a robar, no me vayan a robar. Y yo veo que ese señor, él sabe que todos lo roban. Y yo digo, yo quisiera ser como este señor. Pues sí, ¿verdad que sí? Vamos a orar para ponernos en la mano del Señor y empezar nuestra clase. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque nos permites empezar en la meditación de tu palabra, Señor, con los diferentes aspectos de lo que es en nuestra vida, la realidad de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a saber y confiar en ti, Padre bendito. Aún a pesar de los momentos difíciles que vivimos en nuestra vida, Señor, o las necesidades que se presentan y que nos vemos imposibilitados de cubrirlas todas, Padre bendito, sabemos que tú eres nuestro Dios, que tienes el control de nuestras vidas, que suples en lo más necesario de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que al estudiar esta clase de esta mañana, Señor, el mensaje sea claro para cada uno de nosotros. Que podamos aprender, Señor, qué es lo más importante de lo que es las finanzas en nuestra vida. Ayúdenos, Señor, que también podamos ser agradecidos delante de usted, Señor, porque en la enseñanza, Señor, y en la práctica es donde podemos gozarnos de que tú estás con cada uno de nosotros. Gracias te damos en esta mañana y ayúdanos, Señor, a poder entender y comprender lo que tienes para nosotros. Oramos dando gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Lucas capítulo 12. Vamos a empezar con versículos del 13 al 15, la primera parte de nuestra clase. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Saben qué? Algo más fácil, porque no se nos va el tiempo muy rápido. Yo leo la cita bíblica y ustedes leen, o algunos de ustedes, de los que querían levantar ahorita, leen lo siguiente, ¿ok? Para irnos rápido. Lucas capítulo 12, versículos 13 al 15, dice de esta manera: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Alguien lo quiere leer? Lo que sigue. Hermano Velázquez, adelante. Dice así: Jesús se encontraba con personas que tenían una infinita variedad de necesidades. Algunos lo consideraban un sanador, otros, como este hombre, un mediador. Y un pedido de tener similar al que le hizo Marta, cuando le pidió que hablara con María sobre la injusta división de tareas. Lucas 10, 38, 42. Este hombre lo veía como posible albacear el testamento de su padre fallecido. Al principio parece gracioso que le pida esto a Jesús, pero antes de pensar en eso, veamos con detalle las cosas que consideramos prioridades esenciales cuando oramos, como la riqueza, el favor de los demás, las casas, una oficina más cómoda o el lugar más para estacionar el auto más cerca de la entrada del centro comercial en un día de lluvia. Los estudiosos de la Biblia hacen énfasis en que Jesús haya vuelto su rostro hacia Jerusalén. Él sabía que iba camino a la cruz, mientras se encaminaba a morir por los pecados del mundo. Jesús se encontró frente a frente con un hombre que quería que lo ayudara a arreglar una disputa familiar sobre quién recibía qué de la herencia. Jesús trató de ayudar a este hombre y los que estaban a su alrededor a comprender que el dinero es una trampa. Jesús nos dice a todos los creyentes que seamos cuidadosos frente a la codicia. Debemos examinarnos profundamente para ver si hay codicia en nuestro corazón y hacerla desaparecer, porque tiene poder para arruinar nuestras vidas y nuestra eternidad. Un seguidor de Jesucristo, un seguidor de Cristo, nunca debería basar su identidad en una hoja de cálculo. Qué tan grande es la casa, el costo de un auto, el tamaño de una oficina, etc. Nuestra identidad se basa nada más que en nuestra conexión con Jesús. Todo lo demás es solo una distracción. ¿Qué persona que lleva un
Foro 401 no se siente amenazada cuando ve que las acciones Dow caen un 4% en un día. ¿Qué persona no quiere que un auto más lindo, una casa más grande, un puesto de trabajo más elevado? Jesús nos llama a buscar una aventura más importante, la aventura de la simpleza. Porque la mayoría de los que ganan la lotería dicen que eran más felices antes de ganarla. Mejor aún, porque a pasar 50 años acumulando riqueza y obsesionándonos cuando nos espera una eternidad, esa es nuestra mejor inversión. Vivamos sencillamente en esta vida, disfrutemos todas las extravagancias del mundo, de gozo en la próxima. Todo comienza con una vida sencilla, con pensar, esto no era mío, por empezar, así que no tengo que esforzarme por poseerlo. Lo mejor es darlo. Una vez porque lo hago, la vida se vuelve menos difícil, menos cerraduras, menos declaraciones de impuestos, menos papelerío, menos mantenimiento. Si resumimos la vida a las cosas que realmente importantes, veremos que esas cosas no se compran en los centros comerciales. Las cosas que necesitamos son cada vez menos. Los frijoles, el arroz y el agua saben mejor que las hamburguesas y las bebidas azucaradas. El ritmo se vuelve más lento, ya no hay irritaciones, y el dormir se vuelve menos frenético. Aún en sueños, el cuerpo comienza a comprenderse mejor, aún a nivel celular, porque no fuimos creados para soportar el estrés, la obsesión por acumular o las fantasmas de las preocupaciones. Nos encontramos con Dios porque hay menos cosas detrás de las que podamos escondernos. Mateo 5:7 al 7. El sermón del monte, Jesús presenta esta verdad para cada vez, más de una vez. Los tesoros de la tierra no son eternos. Las aves son más felices y ya no se preocupan por sus hijos cuando comienzan a volar. No se quedan hasta tarde despiertas, preocupadas por la escasez de gusanitos en junio. Contempla las aves, comenzarás a depender de su forma de vida. De ver la vida. Amén. ¿Cómo podemos guardarnos de la codicia en nuestra vida? ¿Cómo podemos guardarnos de la codicia en nuestras vidas? ¿Cómo podemos hacerlo, verdad? Dígame. Yo creo que yo lo he contado. Yo jugué en Nueva York, yo jugaba amateur fútbol, un equipo que se llamaba La Aduana. Pero éramos, ¿cómo le digo? No teníamos subsidio, nadie daba para el equipo. Subsidios, ok. Entonces lo que hacíamos es que los uniformes los pagábamos nosotros mismos. Y entre el grupo había un muchacho que decía, si yo tuviera dinero para entrar al equipo. Él trabajaba conmigo, pero en otro turno, en la misma compañía. Una mañana yo llego y encuentro a la policía, ambulancia y un montón de cosas en el trabajo. Y era que ese muchacho, pasando una basura alrededor de una máquina que daba vuelta así, cayó, la máquina lo agarró el pantalón era de esos de correr, que no se rompen, no se estiran. Y lo tiró del hoyo de la máquina donde trabajaba. Le arrancó el pie, desde aquí, de la pierna, de la rodilla para abajo. Se lo arrancó al pobre muchachito. Era del paisano medio hondureño. Y bueno, la cosa fue que él ganó la demanda y le dieron un poquito más de $1 millón. Okay. Se fue para Honduras y se lo comió. En bebidas, en invitar amigos, en hacer fiestas, en hacer de todo. A 2 meses, 3, 4 meses, vuelve y lo vemos en el equipo, nosotros estamos jugando, y lo vemos llegar con una moleta, pelado, hermano, se había comido los millones y pico de dinero, sin un peso en la bolsa. Y lo que había dicho, que si yo tuviera dinero, iba a ayudar al equipo, se olvidó de eso. Así no pasa. Pensamos en el momento que no lo tenemos, pero cuando lo tenemos, se vuelve la mente, se estropea. Quizás uno de nosotros que tenemos al Señor y sabemos las cosas del Señor, quizás actuaríamos de otra forma. Pero la gente inconversa recibe ese dinero. No todo, pero esa es la historia de ese chamaco. Más de $1 millón. Y se quedó sin piernas y sin dinero. Y sin trabajo. Y sin trabajo, porque nadie le da trabajo así. Sí. Por desgracia. La tristeza, ¿verdad? De esas cosas. Tristeza. De esas situaciones. Bueno, lo que acabamos de leer
mis hermanos, es que realmente es una forma de cómo el Señor empieza a trabajar con los discípulos. Y en todo el capítulo 12, empieza el capítulo, empieza el Señor dándole una serie de recomendaciones a los discípulos de lo que ellos habían ya visto al estar al lado del Señor Jesús, y también de lo que ellos iban a enfrentar en el futuro. Les estaba haciendo recomendaciones como tratar asuntos que eran importantes en la vida, no solamente del Señor, sino también en la vida de ellos, como ahora sí, como dicen, como estudiantes, como aprendices del Maestro. Porque al Señor Jesús lo llamaban Maestro por todas las enseñanzas que tenía y lo que aprendía la gente, por todo lo que ellos miraban, que cuando el Señor decía algo se cumplía, lo llamaban Maestro, Rabí. Lo levantaban tan alto, a tal manera de que ellos reconocían su majestad al Señor Jesús. Pero también el Señor Jesús quería que ellos aprendieran que no todo lo que Él tenía había sido nomás porque Él sabía tantas cosas. A diferencia, por ejemplo, quiero poner un ejemplo y no quiero ser irreverente delante de Dios, pero recuerden a Salomón. Salomón tenía la sabiduría que Dios le había concedido, le había concedido riquezas, le había concedido mil cosas, muchas cosas, porque era admirado tanto por su riqueza, por la sabiduría, y también era admirado por pues cómo él tenía tantas cosas a diferencia de nuestro Señor Jesús. Él enseñaba, el Señor Jesús enseñaba, y también tenía esa admiración de la gente. Pero el Señor Jesús hacía énfasis a los discípulos: tengan cuidado, porque no todos los que te dicen, hay una sección aparte que nos dice, no todo el que te dice Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Porque no todas las personas que te admiran te van a aplaudir todo el tiempo. Tengamos cuidado. El Señor les hacía un sinfín de advertencias, una tras otra, en cuanto a cómo debían de comportarse. Ahí mismo en el capítulo 12, versículos 11 y 12 dice: cuando os trajesen a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Otra de las enseñanzas con respecto a lo que acabo de leer era que no nos apresuremos a hablar, porque podemos equivocarnos, como lo que usted estaba diciendo. Algo común en el hombre común, o sea, que prometemos, pero cuando lo tenemos se nos olvida y ya no sabemos lo que vemos. Ponerme a pensar, ese es mucho dinero. Claro, en ese entonces era mucho dinero. En ese momento estaba el 2 por 1, o sea que se le dieron 1 millón y pico, a él eran 2 millones y pico allá. Pero ellos quizás regalando la familia, le dio y le puso, le compró. Y de las cosas curiosas que cuando una persona llega a tener suficiente dinero o una fortuna considerable, le salen amistades por donde quiera, ¿verdad? Salen amistades como familiares y un sinfín de cosas. Bueno, pero aquí el punto que acabamos de leer habla de un hombre que se acerca al Señor Jesús y le pide que interfiera entre él y su hermano con respecto a una herencia. Entonces, como aquí nos dice nuestra clase, dice, este hombre lo veía como posible albacea al Señor Jesús del testamento de su padre fallecido. ¿Saben qué es un albacea? ¿Sabe qué es un albacea? El que se encarga de administrarte dinero. Va bien, por ahí va. Albacea es la persona que usted asigna de sus bienes en un momento dado que usted pues no va a estar. Si usted tiene una fortuna y dice, yo no voy a alcanzar a gastármela, o quiero repartirla, pero no quiero no voy a alcanzar a repartirla toda, entonces voy a asignar siempre se hace un familiar, le da un hijo o al más allegado a nosotros.
ese se va a encargar de administrar o saber repartir mis bienes que yo voy a dejar. Ese es un albacea, el encargado que va a hacerse cargo de todos mis asuntos. Entonces, en este caso, el Señor Jesús dice, yo no soy tu albacea. A mí nadie me puso como el juez y partidor de las herencias. ¿Por qué vienes conmigo para decir que yo interfiera por ti delante de tu hermano? Eso es un asunto muy personal y arreglen entre ustedes, ¿verdad? Y esto sucede muy seguido, mis hermanos, porque a veces hay personas que vienen a nosotros a pedirnos una ayuda, y cuando nosotros damos la ayuda que se necesita, que pensamos que se necesita, a veces quedamos mal, porque o quedamos bien con uno y hacemos quedar mal a otro, o simplemente se forma un problema. Por eso el Señor Jesús dice, yo no soy el encargado. ¿Quién fue la persona que dejó una herencia? Pues una persona que tenía dinero, y él tuvo que haber dejado estipulado o dicho cómo debería de repartir ese dinero. Ahora bien, si hay personas que realmente, porque sucede muy seguido también en la vida real, que después de que hay una herencia o un dinero por repartir en la familia, pues a veces es discordia. ¿Por qué? Porque se piensa que la distribución se hace de una manera injusta o desbalanceada, por decirlo así. Y entonces, noten un detalle, mis hermanos. Tanto este joven que se acerca al Señor Jesús, como lo que realmente hemos conocido que sucede en la vida, siempre la mirada de nosotros como hombres es en el dinero. Siempre en qué es lo que yo voy a recibir, o qué tanto debo de recibir. O sea, nuestra mirada está en el dinero. Ahora bien, realmente, como dice nuestra clase, a veces es una trampa el tener un dinero en una cantidad, sumas grandes, y que realmente nosotros no sabemos manejarla. Ahora, ¿Dios está enojado con eso? ¿O Dios no permite que nosotros, que hemos nacido de una condición humilde, podamos llegar a tener dinero en abundancia, por decir así, como ser millonarios? ¿No? ¿Quién más dice otra cosa? Y si dice no, ¿por qué no? Porque si tú eres buen administrador y eres trabajador, vas a obtener riqueza, porque sea dinero suficiente. Porque el problema no está el dinero es neutro. Exacto. El problema es el amor al dinero. Amén. Lo dice. Amén. Es el amor que le tenemos al dinero y nos volvemos avariciosos. Fíjense que, mis hermanos, que Dios no está enojado por causa del dinero, ni porque usted tenga, hoy no tiene y mañana sí tiene. No. Antes de que el Señor le dé a usted una cierta cantidad de dinero, el Señor lo prepara con anticipación. No el día, o unos meses antes, o un año antes. No lo está preparando para que usted reciba una cierta cantidad, porque usted no lo sabe. No. El Señor está mirando su proceder, su mentalidad, sus acciones, cuando usted tiene dinero y cómo los maneja, cómo lo administra, cómo sabe hacer distribución en el dinero. En esos aspectos Dios bendice, y bendice en grandes cantidades. Pero cuando una persona llega a tener dinero y no ha sabido administrar dinero, sucede lo que nuestro hermano nos pone como ejemplo. Que llega a tener una cierta cantidad tan grande que al final de cuentas se queda sin nada. Y ahí no lo estamos viendo en lo que dice nuestra clase. Y si Jesús nos llama a buscar una aventura más importante, la aventura de la simpleza. Dice, ¿por qué la mayoría de los que ganan la lotería dicen que eran más felices antes de ganarla? ¿Sí? ¿Por qué dicen eso? Porque no estaban preparados. Y fíjese lo que dice más adelante. ¿Por qué pasar 50 años acumulando riquezas y obsesionándonos cuando nos espera una eternidad? O sea, ¿por qué queremos tener abundancia de dinero de una forma u otra, trabajando, estudiando, trabajando y acumulando? Y cuando este dinero, cuando usted y yo moramos, no nos vamos a llevar nada.
Nada. Ahora bien, si usted fue un hombre inteligente, sabio delante de Dios, va a saber distribuir ese dinero sobre sus familiares de una manera ordenada y estipulada, o sea, bien organizada, de quién y cómo debe de recibir cierta cantidad. Porque si usted acumula una cierta cantidad de dinero, pero no deja estipulado o dicho cómo quiere usted que ese dinero se reparta, mis hermanos, lo que usted va a dejar son discordias, pleitos, enemistades. Lo que estamos viendo en esta sección, ¿verdad? Entonces, aquí podemos mirar, mis hermanos, que tengamos cuidado, porque podemos enfocar nuestra vista solamente en el dinero, pero no enfocamos en la importancia del dinero, lo que hay detrás del dinero, ¿verdad? Todos queremos tener dinero, hasta yo no puedo decir que no, ¿verdad? Quisiera tener también lo mismo, sacarme la lotería y hacer lo mismo, pero todos como seres humanos caemos en la misma trampa, de querer tener dinero, fortuna, de un día para otro, sin estar preparado, sin estar preparado para saber administrar ese dinero, mientras que el Señor nos da realmente lo que nosotros podamos manejar. Y debemos ser agradecidos delante de Dios. Porque díganme, mis hermanos, ¿cuántas veces no decíamos cuando alguien más, lo comentaba mi hermano Juan hace 2 o 3 domingos, que decía, ¿por qué a veces a los cristianos que amamos al Señor no nos va tan bien como a otras personas que ni conocen ni temen a Dios y les va mucho mejor que ni a uno? Pues ese es el problema, que nosotros empezamos a mirar el progreso de otras personas y pensamos que esas personas están en completa abundancia, cuando realmente la pobreza de esas personas está en el corazón, que no conocen a Dios, ni van a conocerlo, porque van a confiar más en su dinero o en su poder con el dinero antes de buscar a Dios. Mas sin embargo, nosotros que hemos aprendido a caminar en la medida de las posibilidades como Dios nos ha bendecido, hemos aprendido a sobrevivir monetariamente hablando, financieramente hablando, hemos aprendido a sobrevivir, pero a la misma vez hemos aprendido a vivir en paz con Dios, tener esa comunión y esa relación con Dios que se requiere para saber estar felices y contentos, que hay más riqueza en eso, ¿verdad? Entonces, aprendamos esto, mis hermanos. No deseemos tener dinero de la noche a la mañana, porque nos podemos perder en el camino. Y a Dios no le interesa que usted y yo nos perdamos, ¿verdad? Y ese es uno de los detalles importantes. Salud, mis hermanos. Dice también otra parte de nuestra clase que dice, en Mateo 5 o 7 dice, el sermón del monte. Jesús presenta esta verdad más de una vez. Los tesoros de la tierra no son eternos. Las aves son más felices. Ellas no se preocupan por sus hijos cuando comienzan a volar. No se quedan hasta tarde despiertas, preocupadas por la escasez de gusanitos en junio. Contemplar las aves y comenzar a comprender su forma de ver la vida, eso es lo más importante. Mateo capítulo 6, 25 y 26, ahí nos habla, nos da un ejemplo. Si quiere, vayamos a esa cita. Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26, nos dice, si lo tiene alguien, por favor me ayuda a leerlo. Por tanto os digo, no angustéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, y por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en géneros, y sin embargo vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No veréis vosotros mucho más que ellas? Amén. Entonces aquí podemos mirar cómo es el afán de nosotros, ¿verdad? Y las ansiedades que llevan a nosotros cuando decimos tener una necesidad y no completamos financieramente hablando. Aprendamos a saber, a confiar en Dios. Si Dios sustenta a las aves y les da vida, el Señor con más razón a cada uno de nosotros, ¿verdad?
Y esa es una de las cosas que nosotros podemos enfocar nuestra vista, nuestro corazón en nuestro Señor, que Él sabe de qué tenemos necesidades. Y perdón. No, adelante, perdón. Hay muchos hermanos cristianos que son ricos, son millonarios. Sí, sí. Yo me acuerdo cuando nosotros salimos de la Manhattan Bible Church, que estábamos buscando una iglesia en el Bronx. Los bancos no querían prestar para comprar un edificio. Oh, sí, sí, nos ha platicado eso. Y el edificio que conseguimos era una sinagoga judía, pero estaba abandonada. Ahí es donde se metían a los mones. Cuando nosotros agarramos el edificio, muchísima gente de dinero mandaba cheques para ayudarnos A pagar el y edificio. nunca supimos quiénes fueron. Sino ellos decían, esto es anónimo, nosotros queremos cooperar, y eran gente de dinero, mandaban mucho dinero. Pero para eso, los hermanos que tienen dinero viven chequeando dónde hay una necesidad y ahí mandan dinero y son bendecidos. Amén. Sí, hay gente que con dinero, hablando que tienen económicamente hablando solvencia y son muy generosos. Y muy generosos me refiero a que en cuanto a que temen a Dios y realmente miran la oportunidad de poder ayudar, ¿verdad? Nosotros hemos sido testigos, no nosotros, pero sí alguien más cercano a nosotros, de cómo en ocasiones, yo últimamente no he escuchado eso, que se da, que en ocasiones hay familias que están en ciertos lugares, en restaurantes comiendo, y alguien más ya les pagó la cuenta de la comida. Sí han dado casos, ¿verdad? Una vez cuando Abby estaba recién dada a luz, fuimos a la tienda y ella tenía una tarjeta donde le daban para el niño, una tarjetita, algo, entonces cuando llegamos a la caja y por algo no pasaba, y no pasaba. Entonces una persona rápidamente corre y dice, yo pago por ti. Y todos nos quedamos, no lo necesitamos, gracias a Dios, porque ya había metido otra vez la tarjeta y funcionó. Okay. Pero lo que me llamó la atención fue la prioridad con que ellos estaban, no eran ni siquiera los que seguían, sino más atrás. Pero se dieron cuenta que no estaba pasando la tarjeta. Y rápidamente dijo, yo lo pago. Bueno, pero una de las cosas aquí que es interesante, mis hermanos, que cómo administramos el dinero. Amén. Pasamos a la siguiente parte de la clase. Vamos a Lucas capítulo 12, versos desde el 16 hasta el 21. Alguien más pueda leer más adelante la explicación. Dice, también les fue referido una parábola diciendo, la herencia de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo de dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Amén? ¿Alguien quiere leer, por favor, lo siguiente? La industria cinematográfica utiliza este argumento de Jesús vez tras vez. Ya todos conocemos la historia del millonario que termina siendo un mendigo. Lo importante es que no busquemos ese papel protagónico. No es divertido vivirlo en la vida real. El rico se encuentra en la etapa de la revista Fortuna. Toda una vida de acumular riquezas le provoca un problema real. Tiene tantas cosas que no cuenta con el lugar suficiente para guardarlas. ¿Te suena conocido? Los Estados Unidos tienen el mayor número de los depósitos guardamuebles, pero per cápita del mundo. Más de 52,000 en todo el país. Es más que todos los Starbucks. McDonald's, Dunkin' Donuts, Pizza Hut y Wendy's de Estados Unidos juntos. Si esta historia es importante, el hombre rico decidió construir graneros más grandes para poder
quedarse tranquilo y disfrutar del fruto de sus muchos años de trabajo. ¿Por qué no? Lo merecía, pero al final de su vida recibió un severo veredicto. Nació necio. Tal exclamación divina devasta el alma. Señor Thomas Scott era un terrateniente rico, miembro del Parlamento y consejero del rey Jacobo I de Escocia. También era conocido por perseguir a los protestantes. A los 59 años, repentinamente enfermó y estando en su lecho de muerte, las últimas palabras que pronunció a los sacerdotes que intentaban consolarlo son ominosas. Apartaos vosotros y vuestras sandeces. Hasta este momento he creído que no había ni Dios ni infierno. Ahora sé y siento que ambos existen y que estoy destinado a la perdición por el justo juicio del Altísimo. Jesús usó la parábola del rico necio para hacernos despertar de los engaños en que hemos caído sobre el valor del dólar. Pierde de inmediato su valor cuando salimos de la tierra. Esta parábola nos permite ver la importancia del mensaje de la Biblia sobre las riquezas. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mateo 19:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Proverbios 23:4. Descubrir el corazón de la felicidad en esta vida es tomar conciencia de lo que realmente es la eternidad. Tenemos la posibilidad de elegir vivir esta vida teniendo en mente las próximas décadas o vivir teniendo en mente los próximos 10 años, 10,000 años. Probablemente estés de acuerdo conmigo en que no es una elección difícil, porque todos pasaremos la eternidad en alguna parte. Amén. En alguna parte. Bueno, ahora vamos a mirar del otro lado la vida de una persona rica y sin amor a Dios. ¿Cómo hay en su mente? ¿Qué preocupación hay en la mente y en el corazón de los multimillonarios hoy en día? Que siempre están preocupados por acumular dinero. Eso es lo que nosotros sabemos. Pero lo que nosotros a veces no entendemos a veces, que ellos también tienen sus propias preocupaciones. ¿Cómo hacer más dinero de lo que ya tienen? ¿Cómo invertir ese pequeño dólar o ese centavo que ganaron en sus inversiones? ¿Cómo están pensando siempre en invertir para acumular? Siempre va a ser esa su prioridad de cada persona de ese tipo. Es más, por ahí en una ocasión leí que una de las personas que poderosas hoy en día dice que la riqueza en los hombres no está en el dinero que a ellos tienen acumulado en sus cuentas, sino que la riqueza de ellos está basada en los préstamos que ellos mismos han hecho. ¿Crea usted eso? Dice que él no gasta dinero de su dinero que ya ganó, porque recuerden, gana y lo invierte, y así es como van acumulando riqueza. Él decía, yo voy a los bancos y hago un préstamo de tantos miles de dólares para solventar mis necesidades más comunes. Dice, yo hago el préstamo basado en que yo tengo dinero por un momento dado pagar. Dice, pero mi dinero está trabajando, yo no toco mi dinero. Yo uso dinero de alguien más para solventar mis necesidades. Curioso, pero así es como él había hecho fortuna. Su dinero estaba trabajando, pero él por este lado estaba. Es una forma.
a lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que aquí vemos una persona que está acumulando y acumulando y acumulando dinero, y en realidad es que está solamente enfocado en lo que ya acumuló y cómo lo puede él manejar para seguir invirtiendo y invirtiendo. Yo me puedo preguntar si esta persona estaba pensando hacer graneros más grandes para guardar su fortuna, sus riquezas. Pudiera llegar el momento en que esos graneros que amplió pudieran ser insuficientes y tendría que construir más, tal vez, para poder acumular más dinero. Pero su mente y su corazón, ¿en dónde van a estar? El hombre rico decidió construir graneros más grandes para poder quedarse tranquilo y disfrutar del fruto de sus muchos años de trabajo. ¿Por qué no? Lo merecía, pero al final de su vida recibió un severo veredicto: necio. Y aquí podemos encontrar un ejemplo que la hermana leyó del señor Tom Scott acerca de cómo él servía a una persona. Y dice: a los 59 años repentinamente enfermó, y estando en su lecho de muerte, las últimas palabras que pronunció a los sacerdotes que intentaban consolarlo o trataban de animarlo, por decirlo así, omnisciosamente hablando: apartaos vosotros de vuestras sandeces, hasta este momento he creído que no había ni Dios ni infierno. Ahora sé y siento que ambos existen y que estoy destinado a la perdición por el justo juicio del Altísimo. Hay una reflexión, le estaba platicando a mi esposa que no me acordaba y poquito me acuerdo. Ya una ocasión lo compartí en clase de escuela dominical, no aquí, sino cuando estábamos allá, no me acuerdo si es, no sí, recuerdo si es Augusto César o César el Grande. Bueno, era un hombre extremadamente rico y tenía de todo, pero resulta que este hombre estaba ya en lecho de muerte y le preguntan: ¿cuál es tu último deseo? Y dice: sí, cuando muera no me pongan en una caja, ni me embalsaman, ni nada. Cuando muera, en la camilla donde me vayan a poner para llevarme a enterrar, quisiera que mi camilla fuera cargada por los grandes eminencias en la medicina, ¿verdad? Que no me vistan con los trajes de lujo, de grandes, ostentosos que él usaba. Vístame con ropa común y corriente de toda la sociedad. Por último, quisiera que cuando me lleven por el camino, que la gente vea donde voy pasando, que mis brazos vayan colgando a los extremos de la camilla en donde me están llevando. No sé si alguien de ustedes lo haya leído esto. Y luego le preguntaban: ¿pero por qué? ¿Por qué esas peticiones? Primero, porque ni todo el oro, ni todo el dinero que tenemos en el mundo es un médico de los que hoy tenemos no va a resolver las enfermedades contagiosas o las enfermedades que uno tiene. Ninguno de estos profesionistas puede evitar que nosotros vayamos a la muerte, que algún día vamos a ir. Segundo, todos aquellos trajes y vestimentas de lujo de nada me sirvieron, no me ayudaron a salvarme de la vida. Por tercero, los brazos colgando, dice: de todo el oro y todas las riquezas que acumulé en la vida, nada me dio, todo se queda aquí. Entonces, hablando acerca de precisamente esta persona, de este joven que acumuló riquezas y tras riquezas y todo esto, podemos encontrar algunos detalles que nos da la palabra de Dios. Y son 3 de los cuales ahí nos mencionan. Hay más, pero aquí nos mencionan solamente 3 el expositor de nuestra clase. Dice en Mateo 19:24: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mis hermanos, aquí Mateo nos habla acerca de este versículo. No se trata de una aguja que nosotros conocemos, no, el ojo de una aguja no. Ahí había, en aquellos entonces había en el templo entradas, ¿verdad?, hacia Jerusalén, y había unas entradas más pequeñas, ¿verdad? Esas entradas pequeñas se decía que se les llamaba agujas, porque no eran tan grandes ni tan amplias, sino simplemente eran comunes
Y había otras puertas de entrada hacia la entrada de Jerusalén, eran más amplias, más altas, para que entraran comerciantes, y había mucha gente que a veces en multitud entraban a la ciudad. Bueno, pero cuando aquí Mateo se refiere a una hoja, es a ese tipo de entradas pequeñas, que era más fácil que un camello pudiera pasar por ese tipo de puertas. Los camellos sobrepasaban a veces hasta el doble de altura en cuanto a su confección a las jirafas, a que pudieran entrar por esos lugares. Pero aquí decía el Señor Jesús, es más fácil que un camello entre por este lugar que a un rico entre en los reinos de los cielos. Esa es la explicación. También nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Esto aplica a lo que nuestro hermano nos explicó de su compañero de trabajo. ¿Ya? En su necesidad, él decía, yo voy a ayudar. Cuando lo tuvo, se olvidó. Y entonces, ¿qué pasó? Le tuvo más amor al dinero y a sus diversiones que realmente cumplir con sus compromisos o sus promesas. Ahora, eso es con respecto entre nosotros como hombres. ¿Qué haremos con delante de Dios si llegamos a tener dinero? Algunos de ustedes dijeron, si me saco la lotería, yo hago donaciones a instituciones en necesidad. Yo no dudo, ¿verdad?, que lo vayan a hacer, pero ¿realmente lo haríamos? Y una de las enseñanzas que hemos tenido nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es que traigamos el diezmo a la presencia de nuestro Dios. A ver, pásenle el chisme, díganme. ¿Estás pensando en repartir? Estaba pensando en lo que acaba de mencionar, hermano, pues, por lo que dice, bueno... Sin pena. Yo no dudaría, ¿verdad?, Okay. que lo hicieran. Okay. Y pues sí, en verdad, no lo sabemos porque apenas sacándonos todo eso para mirar a ver si de veras íbamos a hacer lo que decimos. Sí, ¿verdad? Pues, mejor no entrar, ¿verdad? Para evitarlo. Sí, es mejor abstenerse, ¿verdad? Pues sí, es que en verdad, muchas veces nosotros caemos en ese error, o amamos a uno y aborrecemos a otro, y así sucesivamente como nos lo explica el versículo. Yo pienso que a algunas personas respeto y admiro la opinión. La hermana María haría esto, la hermana Olga, etc. Pero hay personas que creen que así van a convencer a Dios para que les dé el premio. Por su benevolencia. No, pues yo voy a dar aquí, yo voy a dar allá, yo voy a hacer esto y lo otro, pero están tratando de convencer a Dios para que les dé ese privilegio de sacarse la lotería. Pienso que eso es más, mucho de Sí, porque no jugamos. Pues sí. No, por ese lado no hay peligro, porque yo no juego. Pero sabemos que siempre poniendo a Dios en primer lugar, Dios siempre nos va a bendecir de muchas maneras, pero poniéndolo a Él primero, todo para Él. Y puede darle el dinero a uno para el de más gente. Sí, que mi Dios para probarnos. Claro. Pero tengan cuidado porque cuando Dios prueba, tengamos cuidado porque cuando Dios prueba, ¡ay, cuidado! Pastor. Y a veces decimos eso, si tuviera, hiciera. Pero Si ¿qué hacemos con lo que tenemos? Una persona que conocemos decía, cuando me gane la lotería, voy a comprar y voy a dar a la iglesia, voy a hacer esto. Y le decíamos, mejor de ese dólar, ponerle el platillo y ayudarnos a hacer la promesa de lo que vas a hacer con los 20 que tienes en el bolsillo. Exacto. Y por un... perdón. La palabra del Señor no se equivoca, hermano. Donde está nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. Y el que no es fiel en lo poquito, no lo va a hacer en lo mucho. Exacto. Amén. Y el que es fiel en lo poquito, también en lo bastante va a hacer, porque su corazón es recto. Amén. Sí. Salomón lo dice de una manera un poquito más clara, pero a la misma vez más realista. Dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. O sea que no ande comprando boletos, mis hermanos, porque se puede perder. No. Si por alguna razón ustedes llegan a recibir una herencia, porque fue el primer punto que vimos, si usted puede hacer algo con ese dinero y bendecir a alguien más, adelante.
Y a la vez puede ver que usted pueda tener recibir una suma de dinero sin comprar boletos de lotería. Mis hermanos, siempre recuerde, el temor a Dios es mejor. Amén. Bueno, ¿ya es todo? ¿Son todos los comentarios? Hermana Orfelini. Yo solo le pido a Dios que siempre he trabajado y siempre Dios me ha bendecido y siempre he recibido lo justo hasta el día de hoy. Pero siempre le digo al Señor, si no tengo más, es porque tú me conoces y sabes que a lo mejor no sabría qué hacer con lo que tú me dieras. Entonces, tener contentamiento con lo que tengo y ser agradecida Amén. Hasta el día de hoy ha sido mi bendición mayor. Amén, hermana. Por terminar esta parte, dice, descubrir el corazón de la felicidad en esta vida es tomar conciencia de lo que realmente es la eternidad. Tenemos la posibilidad de elegir vivir esta vida teniendo en mente las próximas décadas o vivir teniendo en mente los próximos 10,000 años, que no vamos a... Dice, probablemente estés de acuerdo conmigo en que no es una elección difícil, porque todos pasaremos la eternidad en alguna parte. Algo tan sencillo, ¿verdad? Hay un versículo en la Biblia que dice, no sé si es un salmo, Sí. no me des mucho Para no olvidarme de ti. para no olvidarme de ti, no me des poco para no renegar. Para no renegar. Lo necesario. Sí. Pasemos al capítulo número 21 de Lucas. Capítulo número 21, versos del 1 al 4. Nos dice de esta manera. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Alguien quiere leer, por favor? Dice, pasemos de una parábola a una persona. No conocemos su nombre, pero entre todos los nombres y hechos de los evangelios, de los que poco sabemos, esta mujer es mencionada en los evangelios, Marcos y Lucas. Mientras su vida se acercaba al pináculo de la cruz, Jesús se detuvo a poner de relieve a alguien que vivía en los márgenes de la sociedad. En el capítulo anterior, Jesús había reprendido severamente a los maestros de la ley y que ocupaban los lugares más importantes de la sociedad y pronunciaban floridas oraciones para impresionar a sus pares. Luego Jesús desvió su mirada hacia esta mujer desconocida en el templo. Dentro del complejo del templo, el atrio de las mujeres contaba con 13 cajas para recibir colectas. Cuando esas grandes cajas de metal recibían una importante donación de una persona rica, el tintineo del metal llamaba la atención de todos los que estaban alrededor. Mientras las personas de clase alta hacían un espectáculo al dar sus ofrendas a la vista de todos, la viuda, humildemente, puso 2 moneditas de cobre que representaban todo lo que ella tenía. El sonido de su ofrenda pasó totalmente inadvertido. Los insignificantes tintineos generosos generaron escasa atención, excepto de la persona que todo lo ve, Jesús. Y todo lo oye. Jesús hizo una distinción importante entre los ricos, cómodos en su pobreza, y los pobres desesperados. Pablo no desafía a todos. No. En 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, a cada paso que des en esta aventura de la generosidad, ten en cuenta los siguientes aspectos que nos enseña este versículo. Primero, sé un dador alegre. Pablo destaca el hecho de que Dios ama al dador alegre. Te cuento un secreto. Las personas que dan son las más felices del mundo. Intencional. Número 2. Cada uno dé como propuso en su corazón. Haz un plan antes de dar. Si estás casado, comenta con tu cónyuge cómo piensas dar. El modelo bíblico es que primero demos el 10% a nuestra iglesia y luego demos ofrendas a ministerios y objetivos a los que Dios nos impulsa a dar. Desafíate y aumenta tus donaciones cada año. Valiente, no con tristeza ni por necesidad,
Sé valiente al dar. Lo que das nunca debe sentirse como una obligación. Es un honor y un gozo dar con sacrificio y valor. Ampliando el dicho, podríamos afirmar: al hombre Dios nos guía, Dios provee y hay gozo. Eterno. Sea cual sea la ofrenda, debe estar dedicada a Dios. Ninguno de nosotros podrá llevarse el auto, ni los ahorros, ni el bote, ni la comida al cielo. Pero lo que damos es distinto. Estamos invirtiendo en un reino que está hecho para permanecer para siempre. Los cálculos de intereses compuestos en 30 años son impresionantes para muchos. Puedes imaginar los intereses compuestos de 30,000 años. La mayor inversión que podemos hacer es invertir en la eternidad. La historia de la vida nos recuerda que lo importante es dar, no es la cantidad de dinero, sino la actitud del corazón. Amén, gracias. Como ya vamos a terminar, aquí podemos mirar realmente cómo el Señor Jesús mira la situación y lo resalta. Ya lo leímos, ¿verdad? Y entonces aquí el Señor también hace un énfasis en cómo hace la separación entre la gente rica y la gente pobre. Cómo es que ellos hablan y toman decisiones de acuerdo a sus posibilidades económicamente hablando, de su comodidad financiera. Más sin embargo, las personas que están en necesidad hacen planes y sacrificios, pero de acuerdo a sus cuestiones económicas. Pablo aquí nos lleva a que meditemos en este versículo muy conocido, que es 2 Corintios 9:7. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y este versículo nos lleva a algunas referencias, que son 4, por ejemplo, que son la alegría, la intención, el ser valiente o decidido para hacer las cosas, y lo eterno que conlleva a tomar en cuenta este versículo. Son cosas importantes en nosotros, mis hermanos, que un versículo no lo podemos memorizar y lo pasamos por alto en muchos aspectos que nos habla el versículo, pero que realmente tienen mucho valor delante de Dios. Tal vez entre nosotros no, porque lo aprendemos como de corridito, pero delante de Dios no. Tiene mucho valor y de ahí va a depender mucho de la bendición que Dios puede dejar para tu vida y para mi vida. Por eso les dije hace un momento, al principio de la clase, muchas veces no es que usted no merezca o no deba recibir una herencia o sacarse la lotería. No es eso. Porque Dios no le va a denegar algo si usted se lo pide. Bueno, si ve que está preparado, se lo va a dar. Pero si ve que no está preparado, no le va a bendecir. Lo que sí es importante es que nuestro Dios nos prepara con anticipación para saber si nosotros estamos listos y preparados para poder recibir una bendición de parte de Él. Si usted se fija, mis hermanos, en la clase que hoy vimos 3 aspectos. La primera fue una herencia que se disputaban entre familia, cosa común entre nosotros como hombres. El segundo punto de nuestra clase fue la abundancia cuando las personas tienen dinero, cómo ellos piensan, en qué enfocan su vida con respecto a las ganancias o a su dinero. Y como tercer punto podemos ver cuando se ofrenda, con qué corazón lo hacemos delante de Dios, que eso es lo más importante para Dios, que Él mira tu corazón y el mío. Y cualquiera de estas 3 situaciones, nosotros nos podemos enfrentar a alguna de esas, podemos vivirla, pero realmente detrás de todas estas cosas o de cualquier otra situación que usted conozca, mis hermanos, nunca olvide que Dios está atrás de esto, respaldándonos, apoyándonos y mirando nuestra vida. Hermana, ¿qué me decía? Aquí donde en la última página dice poner en práctica, hay 3 números aquí. Sí. Primero dice investiga, analiza tu cuenta bancaria y fíjate bien cuánto das y cuánto malgastas. La segunda, ora, pídele a Dios que te dé la determinación para dar de manera sacrificada y valiente. Amén. La tercera es sacrifica. Al comenzar un nuevo año, da un salto hacia la generosidad en tus diezmos. Si no estás diezmando,
necesidades. Filipenses 4:19. Si ya diezmabas, desafíate a sacrificar un área de gastos para gobernar. Amén, amén. Por supuesto, y esto es para meditar, ¿eh? Por ahí le di una hoja, ya no vamos a leerla. Llévesela, por favor. Lea una vez más su clase en su casa y mire los puntos, los 7 puntos de financieros que todos nosotros debemos de aprender, que todos los cristianos debemos de conocer. Y ahí están, algo que nos va a ayudar mucho para nuestra vida, tanto financiera como nuestra vida espiritual. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos la próxima semana.